Muy buenos días. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. Este es el número 49. Empezamos este estudio acerca de la iglesia mormona y para lo cual en el programa anterior tomamos datos de un periódico de aquí del país, ¿no? Periódico La Hora. Ese periódico hizo una encuesta muy profunda de todas las llamadas iglesias y entre ellas está la iglesia mormona, es decir, los santos de los últimos días. Y hemos podido ver algunas cosas que al menos a mí me sorprende. Nos quedamos en el último, que ellos afirman que la iglesia mormona es la verdadera. Comparando con la palabra de Dios, resulta que no es. Habíamos dicho en el programa anterior que la iglesia de Cristo está establecida sobre las profecías, es decir, que los profetas del Antiguo Testamento, cientos de años atrás, ellos profetizaron sobre el establecimiento de esta iglesia, y aún nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, Él dijo que establecería su iglesia. Entonces, la palabra mí, no nos olvidemos, es un pronombre que indica posesión, propiedad. Entonces, bajo ese concepto, la iglesia no le pertenece a ningún ser humano, a nadie, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y el precio, vamos a ver, nos quedamos en que fue establecida en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Allí pues se dan algunas cosas muy importantes, porque también acá estos señores hablan lenguas, hablan muchas cosas. Vamos a 2:4, que dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. El 6 dice: moraban entonces Jerusalén 5, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos al 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son todos estos que hablan, todos estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos? Aquí la interrogante de ellos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, hablar en lenguas en la palabra de Dios es hablar idiomas. Hoy yo no puedo hablar idiomas si no he estudiado, que no entiendo primeramente, no entiendo otro idioma, no. O idiomas. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado. ¿Por qué? Porque prácticamente esa promesa de lenguas, de sanidad, de todo, hemos hecho ya programas anteriores y fue exclusivamente para los discípulos de nuestro Señor, es decir, los que más tarde se les conoció como los apóstoles. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? En el versículo 14, veamos desde el 11. Ya. Cretenses, árabes, aquí más o menos estaban unas 18 a 23 nacionalidades de diferentes países. Y dice, cretenses, los últimos, nomás voy a leer, ¿no? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Esto fue el cumplimiento de una profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló, diciendo: varones judíos de todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios o chumados, ¿no? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí está pues la hora tercera del día.
La hora tercera del día en aquel entonces era 9 de la mañana y creo que sigue siendo ahora igual. Entonces, este cumplimiento de todas estas cosas apuntando hacia la iglesia del Hijo de Dios, hasta la hora nos da. Pues. Yo estoy segurito que a cualquier iglesia, hay muchas. Si les preguntáramos la hora, con toda seguridad no nos darán ese dato. La fecha estarían en el deber de darnos y nos darán, pero la hora, algo imposible. Ahora vamos al precio, ¿no? ¿Cuál fue el precio que el Señor pagó? Ya decíamos en el programa anterior, si alguien compra algo de valor, si compra al menos una casita, ¿no? Las escrituras, ¿a nombre de quién pone, pues? A nombre del comprador, pues, ¿verdad? Por sentido lógico. Entonces acá también esa iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el precio, vamos a ver 20-28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No dice pues la iglesia adventista, no dice católica, no dice mormona, no dice la iglesia del Señor, la cual él ganó o compró con su propia sangre. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por esa iglesia. Pero vamos a un poco más adelante, a Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Ya, aquí encontramos, ¿no? 18. Y ese precio, esa sangre que pagó nuestro Señor Jesucristo, es también la que nos redime al sector cristiano. Porque la palabra de Dios solamente produce cristianos, como lo vamos a demostrar. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Qué entiendo yo? Que así tuviéramos todo el oro del mundo, todas las riquezas, no nos alcanza para comprar nuestra salvación. Estamos hablando de nuestra salvación eterna. No nos alcanza, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos puede salvarnos. Y digo nos puede porque prácticamente hay que tener una serie de cosas que hay que hacer, pero lo más importante, nacer de nuevo en semejanza de morir juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Veamos un texto más y con eso creo que terminaríamos. Tito 2:14. Tito 2:14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Eso es el verdadero cristianismo. Entonces queda en evidencia que la verdadera iglesia en la palabra de Dios es la iglesia de Cristo. No nos olvidemos que la iglesia mormona nació en el año de 1823, 1790 años más tarde de la verdadera iglesia. Vamos al punto, algo más, ¿no? Esta iglesia, aún el nombre de cristiano fue profetizado. Veamos lo que produce la palabra de Dios, Hechos 11:26. Pero también
Eso de cristianos no fue puesto al azar, fue el cumplimiento también de una profecía. Hechos 11:26. Fíjense en lo que dice: y se congregaron allí durante todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solamente cristianos, sin ningún apodo más. Entonces, esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y como les decía, aún profetizado. Veamos un testimonio de aquí de Pablo con una autoridad, ¿no? 26-28. A Pablo le acusaron los judíos y él estaba haciendo su defensa. Y él dice, leamos unos versículos para que captemos el verdadero mensaje, ¿no? Dijo Pablo, ¿no? Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo le dice, yo sé que crees. Y fíjense en que es un rey. Y veamos qué le contesta este rey. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, en otras palabras, por poco me convences a hacerme cristiano. Si nos damos de cuenta, entonces aquí hasta nos da cómo se llaman, cómo se les conoce a sus discípulos, cómo se les conoce. Pero aquí hay otra cosa. Pronunciar la palabra cristiano como que es muy fácil. No, un verdadero cristiano tiene que ser no de labios, sino de mente y corazón y obras. Veamos el nombrecito en profecía, ¿no? Isaías 62:2. Isaías más o menos unos 720 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces verán las gentes tu justicia y los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Comprobando que no ha sido pues el nombre mormón, es cristiano, nada más. Bien, vamos al punto 2, ¿no? Ahí en el periódico leíamos que el sumo sacerdote decía, ¿no? Que el sumo sacerdote, Vidal, recuerdo bien el nombre, ¿no? Que decía para la gloria de la iglesia mormona y del país que se iba a extender el evangelio aquí. Pero ¿quién ostenta esto de sumo sacerdote? Esta dignidad le pertenece solamente también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque prácticamente la ley de Moisés constituía a débiles hombres que no podían, por el hecho de morir, no podían ser sumos sacerdotes como lo es nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Ya, aquí está la cita, 2:17, ¿no? Nos dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¡Qué humildad de nuestro Señor Jesucristo! Siendo el Rey de Reyes, Él baja acá a la tierra y es semejante a cada uno de los seres humanos. ¿Y qué dice aquí? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El señor Vidal ni sus propios pecados quizá podría haber expiado, pero Jesús lo hace del mundo entero. Vamos a ver 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Es decir, que la vida cristiana en sí es una carrera, es como una profesión. Una persona que se somete al plan de Dios es para toda la vida, hasta cuando nos tenga aquí. Y eso es lo que yo le he pedido a mi Señor. Hasta cuando Dios me dé la vida y pueda hacer este programa, seguiremos haciendo. Un texto más para terminar sobre ese tema, ¿no? Veamos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, con las siguientes cualidades: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Hecho más sublime que los mismos cielos. Él es el auténtico sumo sacerdote. Vamos a un punto más. Ahí decía que se iba a construir un templo de la jerarquía de una basílica con el propósito para hacer ordenanzas para la salvación. ¿Es posible esto? Para mí, no. Por la siguiente razón, vamos a ver en 2 de Corintios 5:7, ordenanzas de salvación, o sea que el hombre, fíjense en lo que es la incoherencia, ¿no? En estas personas que toman como fuente de ganancia, diría yo, la palabra de Dios. 2 de Corintios 5:10. Según lo que decía allí, para hacer ordenanzas, es decir, que los mormones van a ordenar arriba al cielo y ellos son los que eligen quién son salvos y quién no, según lo que leímos en el periódico. Pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, a mí me suena eso a comedia. Fíjense, no se puede pues cambiar el destino de una persona ya fallecida, no se puede. La vida, nosotros alcanzamos la vida eterna, o lo contrario, que es la condenación eterna, pero mientras estamos aquí en esta vida, en este cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo. Si no, leámoslo una vez más, porque es necesario que todos nosotros, todo el género humano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesucristo también es juez, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Entonces, que no nos vengan pues como cuentos de hadas, que ellos desde el templo van a ordenar hacia arriba quiénes son salvos y quiénes no. Eso no es posible, Veamos en Mateo 16:27, que también contribuye a esto. 16:27 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, fíjense en que la salvación primeramente es de carácter personal. Nadie puede salvar ni siquiera a sus padres, ni a su familia, ni a su esposa, peor a otras personas. No, la salvación es de caracteres personales. Bueno, sigamos a otro. Y si nosotros queremos tomar un ejemplo, en el Evangelio de Lucas hay la parábola, el rico y el Lázaro. Allí los dos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham arriba, al Hades, no al cielo, al Hades. El Hades es un lugar en donde están todas las almas de las personas que han muerto.
Pero ya desde ahí están recibiendo, sea bueno o sea malo. Lázaro estuvo en el seno de Abraham o paraíso, mientras que el rico estaba abajo, ya dice, en este lugar de tormento, dice. Les recomiendo, lean en sus Biblias, ¿no? Lucas es el capítulo 16, versículos del 19 al 31, y ahí podrán darse de cuenta, pues, que nadie puede cambiar el destino de una persona ya fallecida. No sirve absolutamente de nada. Lo único que sirve es que ese dinero que se cobran por misas, por rogativas, en fin, por tanta cosa, va a las arcas del sacerdote nada más. Bueno, en el libro decía que el libro del Mormón es un Nuevo Testamento más. En la palabra de Dios no existe ni la más remota idea, pero sí nos advierte de algo, ¿no? De estas cosas que estamos viendo, la palabra de Dios nos advierte de estas cosas, nos pone sobre aviso. Veamos lo que nos dice en Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículos del 1 al 3 nomás vamos a ver. Dice como título, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, para mí, modesto modo de pensar y también modesto conocimiento en la palabra de Dios. Estas son pues las religiones falsas. Fíjense en cómo ofrecen salvar a los antepasados muertos. Como sentimiento nuestro, como amor, por cariño, es lo que más quisiéramos, pero no podemos porque es imposible. Y entonces, ¿en qué cae en esto? En esto. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Qué grave esto, tener cauterizada la conciencia. Qué grave, ¿no? ¿Qué dice? El 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Yo cuando tomé el estudio sobre el día sábado, terminaba yo con una pregunta: ¿por qué los señores adventistas no comen la carnecita de cerdo, una fritadita? No está pues eso en los 10 mandamientos que ellos tanto defienden, que los 10 mandamientos siguen, y ese mandamiento no está. Entonces fíjense, caen en esto, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, si vamos a segunda de Pedro, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Falsos profetas y falsos maestros. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y sobre el perdón, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Bueno, y aquí hay muchas cosas más, ¿no? Que dice, entonces, tales personas que llevan esa práctica, para mí, no están pues en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recibirán lo que ellos merezcan por su engaño, por su mentira. Esto en referente al libro 4, ¿no? Y ahora vamos a demostrar
en qué se amparan ellos o en qué creen que tienen razón sobre la aparición del mismo libro. Lo vamos a demostrar porque esa es mi característica, ¿no? Esa es mi característica. Si yo digo algo, lo demuestro con la Escritura. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 37, los versículos 15 al 22. De aquí han sacado del famoso libro del Mormón, de esto amparándose, respaldándose aquí. Ya, el versículo 15 dice, Ezequiel no está por demás indicar que fue el profeta del cautiverio cuando Judá estuvo cautivo en Babilonia, que fueron hechos por orden de Nabucodonosor. Y este profeta dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿quién es Jehová? Yahvé en la Biblia católica y Jehová aquí, en la Reina Valera. Hijo de hombre, toma ahora un palo, en esto se amparan mis amigos mormones. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Si por lo menos la gente que sigue a estas personas se molestaran en comprobar esto, se darían de cuenta que lo mal que andan. Dice después toma otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Es decir, que esto está hablando prácticamente del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. A la muerte de Salomón se dividieron 10 tribus al norte y 2 al sur. De eso es lo que nos está hablando aquí. Aquí no vamos a encontrar ni siquiera la menor idea del libro del Mormón. El 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Entonces, ¿qué dicen aquí los mormones? Que un palo es la Biblia y que el otro palo es el libro del Mormón. Y que en las manos de ellos es uno solo. Pero aquí no dice pues de libros, no, aquí no habla de libros. Aquí habla de pueblos de Israel, de las 12 tribus. Y vamos a seguir demostrando. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los dos haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ya, solamente terminamos esta porcioncita de aquí, ¿no? Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y dirán, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y el último versículo para terminar por este día, ¿no? Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. De esto está hablando. ¿Dónde encontramos el libro del Mormón aquí? Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta es la porción de los famosos mormones que se toman un palo, libro del Mormón, el otro palo, la Biblia. Mentira, lo acabo de demostrar. Bien, por hoy les agradezco bastante y continuaremos con el siguiente programa. Gracias.